Cuando un atleta llega a disputar una medalla de oro, prácticamente va a enfrentar a personas, hombres, mujeres, que tienen más o menos el mismo número de horas de entrenamiento, que en cuanto a talento realmente no hay una marcada o significativa diferencia, y en cuanto a potencia o capacidades físicas realmente tampoco la hay. Y entonces, ¿qué es lo que se convierte en el agente diferenciador en esos momentitos, en estos grandes atletas que van a disputar el oro olímpico? Bueno, en mi experiencia como entrenador mental a lo largo de 14 años, pero sobre todo como un apasionado y un estudioso de lo que es el alto desempeño humano, para mí la diferencia lo marcan dos cosas. Punto número 1, a esos niveles todo se convierte en un juego mental. Quien utiliza mejor su mente, quien se puede enfocar mejor, quien de alguna manera puede mantener su mente a pesar de toda la presión y emociones que hay ahí, enfocada en lo que es verdaderamente importante, gestionando y regulando sus procesos fisiológicos y emocionales. Y la segunda diferencia, que es en la que nos vamos a enfocar sobre todo el día de hoy, porque si estamos hablando de que este esfuerzo, ¿no? Este podcast se llama Mentes Olímpicas, pues a lo largo de todos los capítulos le hemos dado énfasis e importancia al tema de la mente. Pero el tema en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, y que de alguna manera ya también lo hemos venido haciendo, porque es una característica de los grandes atletas, son los pequeños detalles. Los pequeños detalles marcan la diferencia ahí donde de alguna manera está todo muy nivelado. Necesitas encontrar aspectos, prácticas, hábitos que te den ganancias marginales para diferenciarte o que se conviertan en ese agente diferenciador. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Repito, bienvenidos a esto que se llama Mentes Olímpicas. Mi nombre es Manolo Guevara y bueno, ya saben cuál es el objetivo de este espacio: conocer, inspirarnos con grandes historias, pero también ver qué podemos obtener de estos grandes referentes, de estos grandes ejemplos, para ponerlo en práctica en nuestras propias vidas hacia cualquier ámbito de desempeño. Y bueno, antes de comenzar formalmente el episodio del día de hoy, simplemente invitarte, si te gusta este espacio, si crees que alguien puede encontrarle pues interés, puede ser de beneficio, pues pedirte que me ayudes con dos cosas. Punto número 1, te puedes suscribir ya sea al canal de YouTube o a través de Spotify, y también el que puedas compartir directamente alguno de los episodios que te gustaron y que de alguna manera pienses en alguna persona que se lo quieras mandar, o simplemente compartirlo a través de tus redes sociales. Así me ayudas y me ayudas muchísimo. Y bueno, ya retomando el tema del día de hoy, hay una atleta de la que vamos a hablar el día de hoy, mujer polaca. Le vamos a dar, seguramente cuando digo mujer polaca y tenista, muchos de ustedes ya saben de quién estoy hablando. Y es que le vamos a dar un seguimiento al episodio anterior. Hablábamos de uno de los grandes exponentes y de uno de los grandes favoritos para colgarse la medalla de oro en París 2024 en la rama varonil y su asignatura pendiente, Novak Djokovic. Y ahora vamos a hablar de la que creo que sí es la máxima favorita para llevarse el oro olímpico en París 2024. Pero sobre todo vamos a hablar de cómo esta jugadora comparte esta característica de ser verdaderamente meticulosa en los pequeños detalles. Raya en la obsesión en cómo cuidas diferentes hábitos, diferentes prácticas muy relacionadas a las ciencias aplicadas al alto desempeño o las ciencias aplicadas al deporte, pero ojo, me gusta más al alto desempeño porque, como siempre digo, todos nos desempeñamos en la vida. Y todas estas observaciones las podemos aplicar, no importa cuál sea de alguna manera nuestro rol, nuestra profesión, nuestra carrera, incluso en casa, nuestro rol como padres, como amigos, como parejas, también podemos favorecernos de estas ciencias aplicadas al alto desempeño para verdaderamente no solamente dar lo máximo, conocer nuestro verdadero potencial, sino también llenarnos de muchísimo bienestar. Y una de las características de la gran mayoría, sino que es de todos los atletas que se colgarán una medalla de oro en su pecho en estos Juegos Olímpicos de París 2024, que por cierto, algo que me encantó de estas medallas que ya fueron presentadas es que quitaron uno de los pedazos de la Torre Eiffel y los cortaron en el número de medallas que se van a entregar, y cada una de las medallas
tiene un pedacito de la Torre Eiffel, de este emblemático símbolo de la capital parisina y de la propia Francia, y entonces se van a llevar un pedacito en esa medalla. Creo que fue un detalle verdaderamente interesante y verdaderamente atractivo para los atletas. Y bueno, todos los que se cuelguen una medalla, sobre todo las de oro, insisto, comparten como esta capacidad de obsesionarse o ser meticulosos hacia los pequeños detalles, porque eso, ¿no? O sea, si de alguna manera te estás enfrentando contra personas que han entrenado las mismas horas que tú, tienen el mismo talento, tienen más o menos las mismas capacidades físicas, obviamente hay diferencias, hay bemoles, todos tenemos más fortalezas y algunas áreas de oportunidad o vamos compensando con otras cosas, pero de alguna manera ya no hay como una diferencia muy marcada en esas tres cualidades, ¿no? La parte de la experiencia competitiva, la parte de las horas que has entrenado, la parte de alguna manera del talento que has desarrollado para esa habilidad, e incluso podríamos meter una cuarta que sería las capacidades físicas. Todos llegan muy parejos, los que, insisto, los que van a pelear esa medalla de oro. Entonces, cuando tienes eso, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer de alguna manera? Si quieres colgarte la medalla, pues tienes que buscar cosas en donde puedas encontrar ese agente diferenciador. Y por lo general no es una cosa, por lo general son muchísimas, como ya lo decía. Y si hay una tenista o una atleta, en este caso, que se ha vuelto muy famosa por lo meticulosa y rigurosa que es para seguir sus estructuras de entrenamiento, de competencia, de hábitos, de estilos de vida, muy parecido a lo que decía Novak Djokovic, pero recuerden que con Novak Djokovic le dimos este énfasis de longevidad. Bueno, aquí definitivamente está la parte de potenciar nuestras capacidades. Y esa es la señorita, y de verdad señorita porque es muy joven, Iga Świątek, la tenista polaca. Primero les leo un poquito de quién es Iga Świątek para quien no tenga un contexto necesariamente sobre el tenis y sobre esta gran atleta. Iga Świątek es una talentosa tenista polaca que ha destacado en el mundo del tenis desde una temprana edad. Ganó su primer Grand Slam, el Abierto de Francia. Ojo con esto, Iga juega bien en arcilla. Ya ganó Roland Garros y como lo mencioné en el episodio anterior, ¿dónde se van a llevar los Juegos Olímpicos de tenis? Van a ser en las instalaciones precisamente de Roland Garros. Entonces eso también incrementa mucho sus posibilidades, sobre todo si consideramos que la 2 del mundo y que es una jugadora extremadamente querida, muy carismática y que seguramente muchos de ustedes les gustaría que ella fuera la que se colgara la medalla de oro, pero la realidad es que Aryna Sabalenka parte desde una desventaja, porque Aryna juega mucho mejor en canchas rápidas por la derecha que tiene, por también la movilidad que tiene. Iga le favorece, sobre todo para moverse en la arcilla, en el polvo de ladrillo, y entonces eso también es considerar para decir, híjole, si hay una medalla que de alguna forma deberíamos sospechar, sobre todo también porque Iga ha logrado volver a dotarle al tenis femenil algo que los que amamos el tenis y los que seguimos el tenis decimos, le falta al tenis femenil: regularidad, consistencia. Hemos visto por años, fuera obviamente de Serena Williams, que es el último gran referente de la consistencia en el tenis femenil, pero fuera de Serena hemos visto todo tipo de resultados, que puede llegar a ganar un Grand Slam una y después la que lo ganó se va en el siguiente Grand Slam en la primera ronda, o sea, mucha irregularidad. Y Iga, a través de ser tan meticulosa, de buscar una consistencia en sus hábitos, también le ha dotado una consistencia a sus resultados. Y es que la consistencia empieza mucho desde la mente, el cómo ordenamos, el cómo se comporta nuestra mente, pero también el cómo estructuramos nuestro estilo de vida. Y Iga es una especialista, o se ha convertido en una especialista en esto. Entonces, bueno, ganó su primer Grand Slam en el Abierto de Francia en el año 2020, hace 4 años, y así se convirtió en la campeona más joven desde Mónica Seles, que lo había hecho en 1992. El juego de Iga se caracteriza por ser un estilo agresivo, es una jugadora que le gusta tomar el control de las acciones, que le gusta de alguna forma atacar a sus rivales, pero también se combina con una gran movilidad, tiene un extraordinario físico, es una jugadora muy rápida, muy hábil. Y esa es la parte como de alguna forma del juego. Pero ahora quiero meterme en esos pequeños detalles, porque precisamente Świątek es conocida por su enfoque meticuloso en la preparación física y en la preparación mental. Y entonces analicemos un poquito de lo que hace Iga. Punto número 1. Tiene un entrenamiento físico
totalmente personalizado a su estructura, ahora sí que a sus características físicas, a su altura, a su peso, a sus habilidades, a cualquier cosa, ¿no? Lo que hablábamos un poquito de Novak Djokovic a la alimentación, que por cierto también es algo que cuida Iga Swiatek. Hoy prácticamente cualquiera de estos atletas de élite tiene un traje a la medida para su alimentación, y bueno, Iga Swiatek tiene un traje a la medida para su entrenamiento físico, a través de diferentes exámenes que pueden ser hasta de resistencia al lactato, de tu recuperación, de velocidad, de elongación, o sea, sacar todas las variables posibles. Sus entrenadores, su preparador físico, tiene muchísima información para entender y saber cómo puede potenciar el cuerpo de Iga Swiatek, y eso lo hace una jugadora extremadamente competitiva desde este aspecto del alto desempeño. Swiatek se somete a un riguroso programa de entrenamiento físico diseñado específicamente para mejorar su fuerza, su resistencia y su habilidad en la cancha. Entonces, un traje en la medida de lo físico, que de alguna manera es lo que poco a poco podemos ir haciendo todos a través de... Hoy día la tecnología ha avanzado tanto que sí, que de repente ya puedes traer el reloj inteligente, puedes traer una banda, puedes traer un anillo, puedes traer hay muchas opciones que te empiezan a dar información, y esa información te permite el personalizar, obviamente no a este nivel, pero el personalizar tu entrenamiento. Incluso algo que hace el famoso reloj Garmin y otros también, no estoy haciendo publicidad ni mucho menos, pero bueno, lo que hace el famoso reloj Garmin a través de la diferente información que tú le vas dando, ¿no? Vas teniendo diferentes entrenamientos, y entonces Garmin a través de una inteligencia artificial ya es capaz de ¿qué? De sugerirte diferentes entrenamientos dependiendo de qué, dependiendo de cómo están tus datos, de cómo está tu fisiología, de cómo está tu recuperación, de qué tanto desgaste tuviste, de cómo se comportó tu corazón. Es decir, que si tuviste un entrenamiento muy demandante en cuanto a VO max, llegaste a VO2 en ese entrenamiento, fue una sesión de intervalos, lo que va a hacer el Garmin es tomar esa información y a través de una inteligencia artificial, ¿qué es lo que va a hacer el reloj? Te va a decir, muy bien, este fue tu entrenamiento del día de hoy, pero para que puedas volver a entrenar vas a necesitar 72 horas de descanso, en donde puedes hacer un entrenamiento en zona 2, pero antes de volver a entrenar estas cargas necesita tu cuerpo descansar eso. Y eso no es aleatorio, eso lo basa en los datos que tienes. Entonces, Iga Swiatek prácticamente le hacen lo mismo, obviamente a un nivel mucho más avanzado, mucho más expertise, mucho más personalizado, mucho mejor medido. Entonces, imagínense lo que eso representa para preparar a un atleta el día de hoy. Punto número 2, y lo voy a repasar muy rápido porque de alguna forma hablé mucho de esto en el episodio de Novak Djokovic. Lo mismo, una nutrición, una dieta equilibrada. Iga Swiatek reconoce la importancia de una alimentación adecuada para mantener su energía y rendimiento durante los partidos. Trabaja con nutricionistas para asegurarse de consumir los nutrientes necesarios para su actividad deportiva. Aquí simplemente recordar que esta ya es una alimentación tan personalizada que incluso a veces va hacia exámenes de cuáles son los procesos que inflaman o los alimentos que inflaman más, que no nos vienen bien, y cuáles son los que potencian más nuestras capacidades. Punto número 3, análisis de datos y tecnología. Hay un gran equipo que mide las diferentes estadísticas de lo que es Iga. No solamente las estadísticas más comunes del tenis, que obviamente es porcentaje de primer servicio, porcentajes de segundo servicio, tiros ganadores, errores no forzados, o sea, puntos que ganaste en la red, aces, dobles faltas. Estas son como las estadísticas básicas. Pero las estadísticas más avanzadas es en términos de cuántas veces pegaste hacia un lado de la cancha, a qué velocidad llegaba esa pelota, cuántas revoluciones traía esa pelota, de manera que cuando tú tienes esta información, de nuevo, puedes ajustar de una manera mucho más sistemática el cómo debe ser un entrenamiento y qué aspectos tienes que favorecer para alcanzar tus máximas capacidades en una ejecución en específico. Por ejemplo, si de alguna manera de un torneo a otro nos estamos dando cuenta que la aceleración o el número de repeticiones, de revoluciones que da la pelota después de que Iga pega una derecha está en una disminución, entonces lo que tendría que hacer el equipo, o lo que hace el equipo, es preparar su entrenamiento para favorecer el recuperar una derecha que a lo mejor esté revolucionando más.
o el tiempo que te tardas en llegar a la red, o la potencia, si de alguna manera la potencia, o perdimos, de hecho, supongamos que pierde Iga contra alguien, y de alguna manera al medir la potencia de los golpes, pues nos damos cuenta que hay una ventaja o una ventana de oportunidad ahí. Entonces el entrenamiento se va a focalizar en ese aspecto y entonces es extremadamente minuciosa esta información que utilizan los equipos. De alguna manera siempre me gusta utilizar esta metáfora es como dejar de disparar al cielo, nada más, si tú quieres cazar un pato, por así decirlo, dejas de disparar para ver si le pegas y al contrario, cuando tienes esta información te permite apuntarle al pato. Ya sabes hacia qué aspecto tienes que trabajar con datos muy objetivos y lo que se puede medir se puede mejorar y lo que se mide no se adivina. Entonces, esa es la medición. Punto número 4, el entrenamiento mental. Iga, hay un documental, una serie documental que se llama Breakpoint, está en Netflix, y ahí nos da como, también de hecho la serie se basó, ¿no?, en esto que vimos de la Fórmula 1, de este Drive to Survive, en donde de alguna manera nos pone detrás, ¿no?, un poquito lo que es la vida de los pilotos de Fórmula 1, y en este caso, en Breakpoint, de los tenistas. Y si hay una parte obviamente de chisme, hay que hacerlo como muy atractivo para la audiencia, pero sí nos permite, si hay algo que me gusta de esta serie, es que nos permite tener un poquito más de esa intimidad, de ese trabajo tras bambalinas que tienen en este caso estos atletas. Y ahí hay un capítulo en específico que habla de Iga Swiatek. De hecho, sale Iga en varios capítulos, pero hay uno en específico donde se le hace un seguimiento muy puntual, que es en el torneo de Nueva York, en el US Open, en este Grand Slam. Y ahí sale como cuando termina esta jugadora de hacer su entrenamiento, entonces entra una de sus psicólogas o psicólogo, ya no me acuerdo si es hombre o mujer, pero este psicólogo o psicóloga que sigue a Iga Swiatek, ojo, es parte de su equipo. La acompaña a la gran mayoría de los torneos, sobre todo en los torneos importantes. Hay un seguimiento, después de una sesión de entrenamiento, hay un seguimiento hacia la parte mental. Y de hecho se ve cómo de repente está Iga acostada después de hacer un entrenamiento y entonces a través de diferentes instrumentos que ayudan a medir su pulso cardíaco, su ritmo cardíaco, que ayudan a medir cuántas repeticiones de respiración tiene, pero también que incluso nos puede dar información de cómo se está comportando el cerebro en términos de enfoque a través de las diferentes ondas. Entonces le pone estos aparatos, estas herramientas a Iga Swiatek, que está teniendo una retroalimentación o una biorretroalimentación, y entonces empieza a guiarle, por ejemplo, una sesión de meditación. Iga es alguien que practica muchísimo la meditación, que trabaja con su respiración consciente. ¿Para qué? Para lograr cultivar un aspecto de calma, para regresar y también para gestionar sus procesos neurofisiológicos a través de la respiración, a través de la concentración, lograr que tu sistema nervioso central esté en un estado mucho más adecuado para rendir o para manejar la presión o las diferentes emociones que se presentan en la cancha. Entonces no solamente está la parte de que hay una sesión de psicología en donde de alguna manera se retroalimentan, hablan de lo que va pasando en la cancha y la psicóloga le ayuda a ver a Iga otros aspectos o ver las cosas de una forma diferente, sino que también hay un entrenamiento mental sistemático y medido para saber que Iga puede enfocarse en lo que es verdaderamente importante, que puede regular sus procesos neurofisiológicos, que está cultivando esta capacidad de concentración a fin de cuentas y que utiliza la respiración de una manera adecuada también para potenciar recuperación, efecto de mitocondria o la capacidad de mitocondria, el que no se acumule tanto ácido láctico en nuestros músculos y demás beneficios que tiene la respiración. Entonces Swiatek trabaja con psicólogos deportivos para desarrollar habilidades mentales como la concentración, la resiliencia y la gestión del estrés. Ahorita hablo en cuanto a la resiliencia, hablo de los famosos neuromovimientos. Se ha vuelto muy famoso el ver videos en donde Iga 5 minutos 10 minutos antes de entrar a la cancha, incluso una gran final, la vemos haciendo neuromovimientos, ejercicios con pelotas que requieren mucha coordinación, mucha concentración y obviamente hay un involucramiento del cuerpo, por eso se llaman neuromovimientos, pero si se llaman neuromovimientos también, ¿por qué? Porque estimulan directamente la parte del cerebro y ciertas capacidades, tienes que estar concentrado, pero también cuando de repente en estos neuromovimientos que ya lo vemos a Iga y los hace como estuviera en la sala de la casa, los domina de una manera magistral. De hecho, Iga hace malabares de una manera muy sencilla, ya tiene una práctica muy elaborada. Y ojo, los malabares está demostrado que favorecen muchísimo a los procesos de concentración. Entonces, fíjense, o sea, no solamente medita, sino que hace malabares. Y se ha descubierto que tanto con la meditación como con los malabares,
crece la materia gris en la precorteza frontal, que es mucho de lo que utilizamos para poder enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Entonces, IGA hace todo esto. Pero para que tú puedas aprender a hacer malabares y para que tú puedas tener una variedad de neuromovimientos muy importante, necesitas practicar. No te van a salir a la primera. Y cuando tú practicas y fallas, ¿no? Si ustedes hoy no saben hacer malabares y se ponen a hacer malabares, ¿qué es lo que va a empezar a suceder? Van a empezar a cometer errores. Y al cometer errores lo van a volver a intentar. Pero cuando lo vuelves a intentar ya varias veces y no te sale de alguna manera, porque es el proceso que tiene que llevar todo en un aprendizaje, pues te empiezas a desesperar porque las cosas no salen. Pero a pesar de esa desesperación, el éxito de poder aprender a hacer malabares o algunos neuromovimientos un poco más sencillos, de los más sencillos a los más elaborados, la clave ¿cuál es? La consistencia, la práctica, la persistencia, a pesar de que te desespere, a pesar de que no te salga en un momento. Y si todo en el cerebro es repetición y lo que le damos a nuestro cerebro constantemente es lo que termina desarrollando o a lo que se termina adaptando, ¿a qué creen que se adapta el cerebro cuando intentamos algo, no nos sale, lo volvemos a intentar? Intentamos algo, no nos sale, lo volvemos a intentar. Intentamos algo, no nos sale, nos desesperamos, pero a pesar de la desesperación digo, a ver, otros 3 intentos, precisamente a recuperarte. Tienes un error, pero te tienes que recuperar y volver a intentarlo. Y algo que no es coincidencia es que la psicología del tenis se trata de eso. Juegas un punto, lo puedes ganar o perder, pero cuando lo ganas o lo pierdes, supongamos que lo pierdes, tienes que volver a intentarlo. Y si perdiste el juego, ¿qué tienes que hacer? Volver a empezar un nuevo juego. Y si lo pierdes, tienes que volver a intentarlo. Cuando pierdes un set, te vas un set abajo, pues tienes que salir a otro set y de alguna manera intentar ganar ese set. Cuando pierdes un partido, se trata de ir, vuelves a entrenar, practicas, regresas a un torneo y vuelves a intentar ganar un partido. Y entonces así te vas acostumbrando a tener pequeños tropiezos, pequeños fracasos, por así decirlo, pero a recuperarte incluso cuando a veces hay cierta frustración. Entonces también estos ejercicios desarrollan muchísima tolerancia a la frustración. Y es algo de lo que practica IGA con sus psicólogos. También hace hace retroalimentación, hace visualización, hace meditación y hace neuromovimientos en la parte física. Y finalmente está la parte de el descanso y la recuperación, donde de alguna manera ya hemos hablado de lo importante que es, sobre todo la parte del sueño, lo hablé en el capítulo anterior, pero IGA reconoce la importancia del descanso y la recuperación en el rendimiento deportivo. Incorpora sesiones de masaje, terapia, trae a su fisio, por cierto, también parte de su equipo, también terapia de hielos, la famosa crioterapia, que no solamente tiene beneficios físicos, sino es una gran práctica mental, y otros métodos de recuperación para evitar lesiones y maximizar su capacidad de entrenamiento. Finalmente, y cuando estaba leyendo todo esto, y para cerrar de alguna manera este episodio, recordé también una imagen que se volvió muy famosa de Iga Świątek, de a qué nivel lleva su obsesión por mejorar los pequeños detalles. Y entonces hubo una imagen el año pasado en donde se veía a Iga entrenar con un tape en la boca, tapada de la boca, ¿sí? Esta práctica se le conoce mucho o ha adquirido mucha popularidad, por así decirlo, para mejorar la calidad del sueño. Porque cuando nosotros respiramos por nuestras fosas nasales es cuando estamos favoreciendo que haya mayor oxígeno, que podamos llevar mayor oxígeno a todo lo que es nuestro sistema, a cada una de nuestras células, a cada uno de nuestros órganos importantes, evidentemente también al cerebro, ¿no? Y en esa oxigenación, lo que hablaba un poquito, de que las células estén recibiendo su alimento favorito para transformarlos a través de la mitocondria en energía y que nosotros tengamos más vitalidad y que tengamos de alguna manera también una mejor condición, no estoy hablando de condición física, sino una mejor condición, un mejor estado físico óptimo. Y entonces mucha gente lo que hace, al empezar si se duermen y empiezas a roncar, pues lo que estás haciendo es priorizar una respiración por la boca que favorece más el dióxido de carbono. Entonces, una práctica hacia el sueño, ¿cuál es? Hacer un tape. Tú pones un tape a la hora de dormir y entonces, pues, ¿qué es lo que va a hacer automáticamente el cuerpo o el cerebro? Porque busca respirar automáticamente, pues empieza a favorecer la respiración por la nariz. Por aquí no puedes respirar, entonces empiezas a respirar por la nariz. Entonces, esta práctica que, insisto, se volvió como muy famosa hacia ese aspecto, de repente Iga, que siguió buscando estos pequeños detalles de por dónde puedo mejorar, qué puedo mejorar todavía, en dónde podemos sacar otra ventaja, otra pequeña ganancia marginal, pues de repente, por alguna manera, decidieron
quizás hicieron el análisis, vieron cómo se comportaba su corazón, o vieron cuántas respiraciones hacía, ¿no? O también se puede medir, obviamente, el oxígeno que estamos teniendo en nuestro sistema, y de alguna manera observaron con todo esto, con toda esta tecnología que hay detrás, herramientas, que se podía mejorar la respiración y que se podía mejorar sobre todo la cantidad y calidad de oxígeno que IGA obtenía de cada una de las respiraciones. Y entonces a lo mejor se dieron cuenta en algunos videos que IGA en algunos puntos está respirando o está teniendo la boca más tiempo abierta de lo que debería. Los que hemos practicado deporte sabemos que no debemos respirar, o sea, la exhalación se puede hacer por la boca, inhalo, exhalo. Pero cuando tú nada más estás respirando por la boca, si no tienes gran condición física, incluso te puede pasar en una zona 2, en donde te empieza a dar un dolor de caballo. Conforme empiezas a mejorar tu capacidad cardiovascular, cardiopulmonar, pues obviamente esto ya no sucede de una manera tan sencilla, y la famosa zona 2, por eso se le llama la zona platicadora, porque tú puedes ir corriendo en zona 2 y puedes ir cantando, puedes ir platicando con cualquier persona y no te va a afectar. Pero una persona que no tiene tanta capacidad, pues incluso en zona 2, pues le va a costar mucho trabajo, o muy rápido va a llegar a zona 3 porque no hay una capacidad de eso, y caminando a lo mejor estaba en la zona 2. Pero bueno, aquí lo importante es que pues sabemos que si ya estás corriendo, si ya pasaste a zona 3 o ya 4, ya hay una demanda física importante. Por ejemplo, si tú ves a un velocista, ahora que vengan Juegos Olímpicos, ya hablaremos de los 100 metros planos, por supuesto, pero si tú ves a un atleta de 100 metros planos, pues evidentemente va a favorecer una respiración por la nariz. Insisto, a veces puede exhalar por la boca, pero el ingresar, el oxígeno tiene que ser por la nariz. Y entonces a lo mejor se dieron cuenta que IGA pues estaba utilizando un poco más la boca de lo que debería. Y entonces, pues, una manera de acostumbrarla, ¿sí? De acostumbrar al cerebro, de estimular la parte de no quiero utilizar la boca para respirar, todo quiero que sea por la nariz, pues fue ponerle este tape. Y es algo que, de verdad, o sea, 30 años o un poco más de 30 años jugando al tenis, en mi caso, y siguiéndolo como fan, y es algo que yo no había visto. De hecho, no lo he visto hacia muchos otros atletas. Está esta parte de ponerte la máscara que puede reducir el oxígeno y que eso ayuda a las personas que corren o que hacen bici a simular la altura. Eso es algo que se puede hacer, pero directamente el tape es algo que no había visto, y entonces esto nos habla de una mente que llega a ese nivel de obsesión o de ser meticulosa para seguir avanzando, para seguir evolucionando y verdaderamente aspirar a conocer su verdadero potencial. Entonces, este es el episodio de Iga Swiatek. Espero que les haya gustado. Muy probablemente sea la medalla de oro en Juegos Olímpicos. Y nos vemos en el siguiente episodio para continuar.